Y quisiera iniciar con la triste historia de John. ¿Quién es John? Bueno, John es un joven hermano muy querido y muy servicial en una iglesia local. Estoy trayendo obviamente un nombre simbólico. ¿Qué pasó con Juan? Este amado, este querido joven y muy siempre servicial, por razones desconocidas para los hermanos de la iglesia local donde él servía, comenzó a aislarse dentro de la iglesia. ¿Cómo así? Asistía a la iglesia, pero ya no andaba como con el grupo, se aislaba. Más aún, él comenzó a huir de los hermanos. Ya no le gustaba hablar con ellos, como si estuviese escondiendo algo. Fue solo cuestión de tiempo para que Juan decidiera no asistir más a la iglesia. Misteriosamente dejó de asistir a la iglesia. Al cabo de un tiempo, él dijo que ya no era creyente, es decir, renunció a la fe que había profesado, y simple y sencillamente la iglesia le dio baja de la membresía. Un día, un hermano de la iglesia que quería mucho a Juan y lo consideraba un amigo, decidió visitarlo, y hablando con él salió toda la verdad. ¿Cuál verdad? Juan había caído muchas veces, o John había caído muchas veces en fornicación. El apartarse del Señor y aislarse o apartarse de la iglesia local no era el verdadero problema. Realmente fue simplemente la manifestación externa de un problema interno, de un problema en su conciencia. ¿Saben qué, hermanos? No fue el pecado en sí mismo lo que terminó aislando a John o separándolo de Dios y de la iglesia. Lo que terminó separándolo fue la mentira diabólica que él creyó al pensar que él era tan sucio, que estaba tan sucio, que ya no podía acercarse a Dios. O dicho de otra manera, el diablo le vendió la mentira como si fuese verdad de que él estaba muy sucio, no podía acercarse a Dios, de hecho no podía ni siquiera ser cristiano, y John decidió creerle al diablo antes que creerle a Dios. Y esto, hermanos, ese problema no es de ahora. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando Israel fue reunido en Sinaí para hacer el pacto con Dios, no sé si lo han notado, pero Dios le ofreció a Israel tener una comunicación directa, donde ellos fueran un reino de sacerdotes. Pero ¿saben lo que hizo Israel? Usando las palabras de mi amigo y hermano Oscar Arocha Jr. en su tesis La verdadera historia de Sinaí, Israel no quiso. Simplemente le pidió a Dios intermediarios. Ahora sí, gracias. Es saber, tener el número del que sabe. Entonces, vuelvo al punto. El problema de John es un problema muy antiguo. Comenzó de hecho en Edén, cuando Adán y Eva comenzaron a esconderse de Dios y a esconderse el uno del otro por un problema en su conciencia. Israel, vuelvo al punto, cuando tuvo la oportunidad de hacer un pacto con Dios y convertirse en un reino de sacerdotes que tuviese acceso directo a Dios, ¿saben lo que hizo? Ay, no, Moisés, no. Habla tú con Dios y tú ven y habla con nosotros. En otras palabras, Israel, en lugar de ser un reino de sacerdotes, se convirtió en un reino con sacerdotes y con intermediarios. ¿Y saben algo? No se apresuren en decir, eso es humildad. No. En el Pentateuco, el mantenerse a distancia no era señal de humildad, era señal de incredulidad. Y tristemente el problema se sigue repitiendo una y otra vez. Muchos hoy, creyentes y aún no creyentes, prefieren quedarse a distancia, es decir, prefieren no acercarse a Dios, y a veces algunos que profesaban fe han decidido alejarse de Dios porque sus conciencias constantemente les están acusando y les hacen sentir indignos y culpables, de tal manera que ellos prefieren mantenerse a distancia. John Piper, hablando de ese problema, dice lo siguiente: es sorprendente que cuando pasamos una velada aislada frente a nuestra computadora,
adictos, por así decirlo, al trabajo, a la pornografía, a los videojuegos, etcétera. El problema al final de todo es este: ¿cómo puedo yo acercarme a Dios cuando me siento tan sucio? ¿Y cómo puedo acercarme a mi esposa e hijos con un amor transparente cuando mi conciencia está tan contaminada? Y si a usted no le gusta, dice Piper, el ejemplo de la computadora, elige tu propio pecado. Telenovelas, novelas románticas, páginas del mercado de valores, música para adormecer el espíritu, etc. Elige el pecado que usted quiera, su pecado favorito que le ha mantenido todo este tiempo haciéndose esta pregunta: ¿cómo puedo acercarme a Dios con una conciencia sucia? Y luego, agrega Piper, hay una cosa en la que la vida moderna, el progreso científico, las terapias psicológicas y los descubrimientos médicos no han hecho ni el más mínimo progreso. ¿Cómo las personas con conciencia manchada pueden acercarse a Dios? Así que el problema no es nuevo, comienza con Adán y Eva, lo vemos en Israel, lo vemos hoy en día, manteniéndose a distancia por un problema de conciencia que prefiere creerle al diablo antes que creerle a Dios. Pero te tengo una buena noticia, amado hermano y amigo. La buena noticia es que Dios actuó. Eso no depende de cómo tú te sientas, de que yo no me siento creyente. A mí ahora mismo no me importa, y te lo digo a la clara. No me importa lo que tú sientes, me importa que tú sepas esto: que independientemente de lo que tú sientas, Dios actuó por medio de su Hijo para resolver tu problema y el mío también, el problema de conciencia. Y vamos a ver esto en este texto. Lo vamos a ver en dos partes: cómo por medio del perfecto sacrificio de Jesús Dios ha resuelto el problema de la conciencia. Lo vamos a ver en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar un poco del antiguo orden, y luego vamos a hablar del nuevo orden y los cambios que eso trajo, para luego entonces aplicarlo a nuestra vida como creyentes y como iglesia. Empezamos hablando un poco del antiguo orden, y voy a enfocarme en básicamente los 10 primeros versículos, pero de entrada quiero leer nuevamente los versículos 9 y 10. Dice: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, es decir, al culto del orden antiguo, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y hay dos cosas que quiero enfatizar en esto del orden antiguo. En primer lugar, veamos la declaración general del autor de la carta acerca del orden antiguo. Leo el versículo 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Fíjense que la declaración general es esta: había un culto antiguo, había un santuario antiguo, había un pacto antiguo, y Dios tenía leyes y ordenanzas para administrar o para gobernar el culto antiguo. Ahora bien, usted dirá: ¿cómo así? Explíquese. Precisamente en los versículos 2 al 10 él va a explicar ese enunciado general. El enunciado general es este: el culto antiguo tenía ordenanzas tanto para el culto como para el santuario o el tabernáculo. Y luego los versos 2 al 10 él lo explica. Y básicamente lo explica en dos partes. Primero, las ordenanzas relacionadas al santuario y las ordenanzas relacionadas al culto. Porque vuelvo al punto, versículo 1, tenía ordenanzas de culto y el santuario. Así que vamos a ver cuáles eran las ordenanzas del santuario y luego las del culto. Las vamos a ver en el orden inverso. Primero, las ordenanzas del santuario. Versículos 2 al 5, leemos de nuevo. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama
el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Básicamente, ¿qué vemos allí? El culto antiguo, en el antiguo pacto, para seguir la misma temática que viene el autor tratando, había un santuario, había un tabernáculo, un templo, es decir, un lugar físico donde se manifestaba la presencia de Dios. Pregunto, ¿quién hizo ese tabernáculo? ¿Quién hizo ese santuario? Bueno, lo hicieron hombres, dice el texto, en el tiempo de Moisés, aunque siguiendo las direcciones de Dios. ¿Por qué? Tenía que ser según las direcciones de Dios, porque ese tabernáculo, ese santuario, era una copia o una sombra de un tabernáculo o un santuario celestial. ¿Y cómo estaba distribuido? Según el autor, habían dos partes. Primero estaba el lugar santo, que dice aquí, estaba ubicado en la parte anterior. Eso es como decir el lobby. El edificio o la estructura tenía una parte anterior que es llamado el lugar santo. Y nos dice también qué había allí. Nos dice que había un candelabro que tenía 7 brazos y tenía una mesa donde estaban los panes consagrados que les eran permitidos solamente a los sacerdotes comer. Pero además dice el autor que había una segunda parte que estaba detrás de un velo. Es decir, estaba el lugar santo con la mesa, los panes y eso, y había un velo o una cortina, y detrás de esa cortina estaba otro lugar llamado el lugar santísimo. ¿Y qué había allí? Había mobiliario también. Según el autor, estaba el altar de oro del incienso y estaba también el arca del pacto. El arca era una caja revestida de oro, y dentro de la caja, ¿qué había? Había un envase, por decirlo así, con maná del desierto, del que Dios le envió. Estaba allí la vara que tenía Aarón, y estaban también las tablas con los 10 mandamientos. Y esa caja tenía una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y esa tapa sobre la caja tenía 2 querubines o seres angelicales que tenían las alas así, dando su sombra o cubriendo esa tapa que se llamaba el propiciatorio. Ahora, si lo quieren ver de manera visual, se me olvidó el pointer, así que voy a tener que hacerlo a la antigua. A su izquierda y a la mía también, esa parte más amplia dentro del edificio era el lugar santo. Ahí pueden ver la mesa, pueden ver el candelabro. Y hay una cortina, no sé si la ven, espero que sí, porque se me quedó el pointer. Y detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. Pueden ver una caja ya con 2 figuras así. Ese es el arca que contenía la tabla de los 10 mandamientos, el maná, la vara, etc. Ahora bien, no nos perdamos con los detalles. ¿Qué es lo que el autor a los hebreos quiere resaltar? Que el santuario o el tabernáculo o el templo, como dice el verso 1, aunque fue construido por manos humanas, realmente fue construido por las ordenanzas o especificaciones que Dios había dado. Eso es todo lo que él quiere resaltar. Mire el 1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario. ¿Cuáles eran las ordenanzas del santuario? El santuario va a ser así, va a tener 2 partes, y aquí vas a poner esto y vas a poner aquello. Llévese esto en mente. El santuario existía y tenía esa estructura y ese mobiliario porque Dios lo había dicho. Punto. ¿Estamos claros hasta ahí? No se pierdan los detalles. Pero además, según el texto, habían ordenanzas no solamente relacionadas al santuario, sino también al culto o al servicio que se ofrecía ahí en el santuario. Versículos 6 al 10. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, es decir, al lugar santo, para oficiar en él
culto. ¿Se dan cuenta? Aquí pasamos del tabernáculo al culto que se celebraba allá adentro. ¿Qué tenemos? Los sacerdotes entraban continuamente. Pero en el segundo, es decir, en el lugar santísimo, que está detrás del velo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año y no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué dice o qué decían esas ordenanzas con relación al culto? En primer lugar, que los sacerdotes, y solamente los sacerdotes, eran los encargados de oficiar ese culto. ¿En qué consistía el culto? Bueno, habían sacrificios, habían comidas y bebidas y abluciones que tenían que ver con el cuerpo. En eso consistía el culto allá adentro y era oficiado por los sacerdotes. Pero además, el autor nos dice que de los sacerdotes había uno llamado el sumo sacerdote, o para usar la terminología del pastor Amiris, el pluma blanca de ellos. El sumo sacerdote o el principal era el único que podía pasar el velo al lugar santísimo. Los otros ahí ministraban en el lugar santo, pero no podían pasar la cortina, no podían pasar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año, dice el texto, también para ministrar allí. Tercero, el autor nos dice que cuando el sumo sacerdote entraba allí, es decir, esa vez del año, día séptimo del mes séptimo, llamado el día de la expiación, él traspasaba el velo, es decir, entraba al lugar santísimo ese día del año, el día de la expiación. Y muy importante, cuando él entraba allí tenía que llevar sangre. Ese es el único detalle que al autor le interesa que usted se quede con él en la mente. Debía entrar con la sangre del sacrificio que había sido ofrecida, y tenía que entrar con ella al lugar santísimo, y con una especie de hisopo o brocha rociaba esa sangre en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de la caja, ¿verdad? O de la caja del pacto, el arca del pacto, y rociaba esa sangre para expiar el pecado del sacerdote y también los pecados del pueblo. Si lo quieren ahora de manera visual, otra vez volvemos a la misma gráfica. Aquí afuera tenemos los atrios o el patio, y en ese altar que estaba ahí a su izquierda, ahí se degollaba el cordero. El sacerdote ponía las manos en la cabeza de la víctima o del sacrificio animal, confesaba los pecados. De manera simbólica, el animal estaba cargando con el pecado, así que el animal era degollado y esa sangre era recogida. Entonces él pasaba por el lugar santo, atravesaba el lugar santísimo, y esa sangre la rociaba en el propiciatorio para el pecado de él y de todo el pueblo. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tengo yo que ver con eso? O sea, algo tan distante y tan extraño. ¿Realmente es relevante? Seguro que es relevante. Si está en el Nuevo Testamento, si está en la palabra de Dios, es relevante. Dice John Piper, la manera de pensar acerca de lo viejo, lo extraño y lo lejano no es decir que es irrelevante o decir que es solo una sombra de verdades eternas, sino más bien decir que en ese viejo periodo de la historia, bajo el diseño soberano de Dios, todo estaba señalando a un nuevo periodo de la historia que comenzó con Jesús y es en el que nosotros vivimos. Y el periodo anterior tiene mucha luz o arroja mucha luz sobre el significado del nuevo periodo. El punto es, ¿por qué es relevante? Porque para entender lo que vamos a ver ahora acerca del nuevo culto o del nuevo orden, es necesario entender aquello. Pastor, pero yo pienso lo contrario. ¿Cómo así?
Yo pienso que eso es muy relevante y me interesa que usted siga dando detalles. No puedo. ¿Por qué no? Porque el mismo autor dice que no es el momento de entrar en detalle. Versículo 5. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así que yo voy a seguir la instrucción del autor. ¿Qué le parece? ¿Y por qué es relevante lo que él dice? Porque entrar en detalles nos va a distraer de lo que él quiere resaltar. Pero hay un detalle que yo sí les dije que debemos resaltar. ¿Y por qué? Porque el autor lo resalta. El único detalle que vamos a resaltar es este. ¿Y por qué con sangre? Eso sí, porque el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, tenía que entrar con sangre y rociarla en el propiciatorio? Bueno, la respuesta está en el verso 22. Léala conmigo. Dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre. Oigan ahora. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que ahí está la respuesta. Era necesario que el sacerdote entrara con sangre, porque donde no hay derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Ahora bien, todo esto de las leyes y ordenanzas, tanto del santuario como del culto, y estos detalles, básicamente, ¿qué significado tienen o qué significado tenían? Bueno, él responde en el verso 8. Con todo esto, el Espíritu Santo quería dar a entender lo siguiente: que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, es decir, todavía estaba bloqueado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Así que todo lo que él quiere resaltar es que todas esas ordenanzas con relación al templo, al tabernáculo, al santuario y al culto daban a entender una cosa, o el Espíritu daba a entender algo: que todavía el acceso directo a la presencia de Dios estaba bloqueado. El velo estaba ahí, y ese velo o esa cortina gruesa simbolizaba que el camino a la presencia de Dios todavía estaba bloqueado o requería de mediadores, en este caso sacerdotes. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo lo que ellos hacían, todos esos sacrificios y esas ordenanzas, ¿por qué todavía el acceso a la presencia de Dios en el lugar santísimo estaba cerrado o estaba bloqueado? La razón es sencilla: porque esos sacrificios, aunque eran un medio de gracia para ellos, que edificaba su fe, no eran perfectos. ¿Qué significa no eran perfectos? Que no eran completos. ¿Y por qué no eran completos? Porque solamente purificaban el cuerpo, purificaban la carne. Por eso tenía que ver con comidas y bebidas y abluciones, porque solamente tenían efectividad en la purificación de la carne o del cuerpo. El verso 13 una vez más lo reitera: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Y más atrás, en el verso 10, habla de que estas cosas tenían que ver con el cuerpo. La razón por la cual, a pesar de todo este culto que Dios ordenó, la presencia de Dios estaba bloqueada es esta: porque esos sacrificios, aunque ordenados por Dios y un medio de gracia para su edificación, realmente no eran perfectos, no eran completos. Solamente trabajaban con lo de afuera, pero no trabajaban con lo de adentro, específicamente con la conciencia. Y si es así, entonces la implicación teológica de eso es clara. Si eso no era perfecto, si eso no era completo, si solamente trabajaba con lo de afuera y no con lo de adentro, de hecho hasta rimó, al final estas cosas eran temporales. Dice el verso 10 que estas cosas apuntaban al futuro, dice el 11. Por esa razón fueron impuestas, dice el verso 10. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, ¿estamos claros? Vamos a resumir el primer punto. El orden antiguo. Habían ordenanzas para el culto y para el santuario.
El santuario Dios dijo: lo quiero en 2 habitaciones, aquí me ponen esto y allí me ponen aquello. Y una separación. Y con relación al culto, los sacerdotes entran a la primera habitación para ministrar, y solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año y con sangre. Que no se le ocurra venir sin sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El autor dice: todo esto apuntaba hacia adelante, apuntaba al futuro, a un tiempo donde las cosas serían reformadas. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran incompletos, por lo tanto trabajaban solo con el cuerpo, pero no con la conciencia o el corazón. Y eso nos lleva entonces al orden nuevo, o al nuevo orden. Específicamente, aunque del 11 al 22, hoy lo dejamos hasta el 14 por causa del tiempo. Pero voy a leer los versículos 11 y 2. Pero cuando, fíjense que aquí hay una proposición temporal, que ahora pasa del orden antiguo al nuevo orden. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, futuros para Israel, pero presentes ya para nosotros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Así que lo primero que vemos aquí es que llegó un tiempo de reforma. ¿Cómo así? Las cosas del antiguo orden, según el verso 11, apuntaban a bienes futuros. Por lo tanto, tenía que llegar el tiempo en que las cosas fuesen reformadas, o llegó el tiempo de reformar las cosas. La pregunta es: ¿cuál fue el evento decisivo que marcó esa transición? ¿Cuál fue el evento decisivo que trajo una reforma del culto antiguo al nuevo culto, del viejo orden al nuevo hombre? Él da la respuesta: la venida de Cristo. Él dice: pero cuando Cristo apareció, eso lo cambia todo. De hecho, la aparición de Cristo cambió 3 cosas, según el texto. En primer lugar, según el verso 11, la venida de Cristo cambió el sacerdocio. De eso ya hablamos. ¿Cuál era el sacerdocio antiguo? El sacerdocio de Leví. Pero ahora hay un nuevo sacerdocio, el de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Parece que estaban atentos. Qué bueno. La venida de Cristo cambió el sacerdocio. Pero no solamente el sacerdocio. El verso 11 también dice que la venida de Cristo cambió el santuario, cambió el tabernáculo. De manera que pasamos a un tabernáculo terrenal hecho por hombres, a, como dice el verso 11, un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Así que la venida de Cristo trajo un nuevo sacerdocio y trajo un nuevo tabernáculo. De eso ya habíamos hablado. Pero hay algo que no habíamos dicho de manera explícita, y es que la venida de Cristo también trajo algo nuevo. No solamente un nuevo sacerdocio, no solamente un nuevo tabernáculo, sino también un nuevo sacrificio. Versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. ¿Lo ven? Cuando Cristo apareció, tenemos la transición, porque cambiamos del viejo sacerdocio al nuevo sacerdocio, del viejo santuario al nuevo santuario, de los viejos sacrificios al nuevo sacrificio, es decir, el sacrificio de su sangre, su propia vida entregada. Así que estamos claros, llegó el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién cambió todas las cosas? Jesús con su aparición. Ahora bien, algo pasó. Cuando Él vino, algo sucedió para que todo eso cambiara. ¿Y qué sucedió? El verso 12 da la respuesta. Leo de nuevo. Dice: y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. ¿Qué hizo Jesús cuando Él apareció? Dice: entró al lugar santísimo del tabernáculo en el cielo, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Qué sucedió con la venida de Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo que cambió el sacerdocio, el tabernáculo y los sacrificios?
o que Él entró al lugar santísimo y ofreció un sacrificio perfecto. Los anteriores eran imperfectos o incompletos. ¿Por qué? Porque solo purificaban el cuerpo, pero no trabajaban con la conciencia, o no tenía efectos en la conciencia. Pero el sacrificio de Jesús, el cual Él hizo cuando entró al lugar santísimo, fue un sacrificio perfecto, por lo cual cambió todo. Y si pueden ver, hay un elemento común entre el antiguo culto y el nuevo culto. ¿Cuál es el elemento común? De que a pesar del cambio, la necesidad de la sangre permanecía ahí. ¿Se dio cuenta? La sangre fue necesaria. De hecho, según los versículos 18 al 21, que los veremos en un próximo estudio, el primer pacto fue inaugurado con sangre. Dice el verso 18: por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Qué significa eso? La sangre era necesaria en el antiguo culto. ¿Y sabe qué? También en el nuevo. La sangre también fue requerida por Dios en el nuevo pacto. También fue requerida por Dios en este nuevo orden. ¿Por qué? Porque según el versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, cambia el sacerdocio, cambia el tabernáculo, cambian los sacrificios, de esos sacrificios animales al sacrificio del Hijo de Dios, pero hay algo que no cambia. Dios dice: yo quiero sangre en este pacto. Tiene que haber sangre para que haya remisión de pecados. Lo que sí cambia es que la sangre de esos sacrificios no era efectiva del todo, solo era efectiva para el cuerpo, la carne, pero no era efectiva para la conciencia. En otras palabras, el sacrificio de Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Y yo quiero que ahora se ponga en los zapatos del autor de la carta y los oyentes. ¿Qué era lo que estaba pasando? Recuerden lo que hemos dicho. Ellos estaban, por causa de la persecución, tentados a dejar el cristianismo y a volver ¿a dónde? Al judaísmo. Ellos pensaban volver a los antiguos sacrificios. El autor dice: no, eso no es solamente un acto de inmadurez, es un acto de traición. Es pisar y tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo es posible que quieran volver otra vez a esa sangre que era ordenada por Dios, pero apuntaba a algo mayor, algo que era incompleto? Cambiar lo perfecto y lo completo, la sangre del Hijo de Dios, para volver otra vez a degollar animales. ¿Qué pasa? Algo no estaba bien. Así que esto lo cambia todo. Hay algo que no cambia. Hubo sangre, pero hay algo que sí cambia. El sacrificio de Cristo fue uno, una vez y para siempre, porque el de Él sí fue un sacrificio perfecto que blanquea por adentro y por afuera, por ambos lugares. Y ese sacrificio tuvo un resultado, y ese resultado lo vemos en el verso 12. Miren qué interesante. Dice, leo desde donde dice: entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido ¿qué? Redención eterna. ¿Obtenido qué? Redención eterna. Yo quiero que lo digas, hermanos: redención eterna. ¿Y redención de qué? Mira conmigo el verso 15. Dice: y por eso Él es el mediador del nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de ¿qué? De las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. En otras palabras, Cristo vino a traer redención de la transgresión, redención del pecado, pero no una redención temporal, una redención eterna. Por eso fue necesario solamente un derramamiento de sangre. ¿Por qué había que repetir tanto los sacrificios una vez al año? Porque esos eran imperfectos. Pero el Hijo de Dios llega, entra al lugar santísimo y con la sangre de sus propias heridas rocía el propiciatorio y obtuvo para nosotros, por ese perfecto sacrificio, una redención eterna de nuestros pecados. ¿Puedes entender lo que pasó en el ámbito celestial? ¿Y por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue lo suficientemente poderoso como para comprar redención eterna, que no hay que estar ofreciéndolo una vez para siempre. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, y eso está en el versículo 14 o 13 y 14. Porque, aquí está la respuesta: porque el sacrificio de Jesús
fue suficiente para limpiar afuera y adentro la conciencia. Oh, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, en otras palabras, si todos esos sacrificios eran efectivos para purificar la carne, ¿cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo, la sangre del Hijo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Ve por qué razón? ¿Por qué fue ese sacrificio suficientemente poderoso como para comprar redención eterna? Oh, porque si esos sacrificios de animales podían purificar la carne o el cuerpo, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios será lo suficientemente poderosa como para limpiar la carne y limpiar la conciencia para que ya no nos mantengamos lejos y sirvamos al Dios vivo? De modo que Dios resolvió el problema de la conciencia. La conciencia es limpiada de obras muertas por medio de la sangre de Cristo. Sobre esto dice John Piper, a quien cito nuevamente: pero ¿qué pasa con la conciencia culpable del sacerdote y la gente? Ninguna sangre animal podría limpiar eso, y ellos lo sabían. Y él cita aquí Isaías 53 y Salmo 51. Y nosotros lo sabemos, que esos animales o esos sacrificios no podían limpiarnos. Entonces, en el tiempo de la reforma, o cuando llegó el tiempo de reformar las cosas, viene un nuevo sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, con un mejor sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Qué interesante, esos sacerdotes venían, rían y degollaban un cordero. Jesús vino, rían y se degolló él mismo, para no simplemente limpiar nuestros cuerpos, sino también nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos acercarnos al Dios vivo. En conclusión, espero que te haya quedado claro. Ya no estamos bajo el viejo orden. ¿Quedó claro eso, hermano? Ya no lo estamos. ¿Por qué? Porque Cristo apareció y su aparición lo cambió todo. Un nuevo sacerdocio, un nuevo tabernáculo, un nuevo sacrificio. Así que por favor, amado hermano, y lo digo aquí en términos genéricos, te lo digo, amado hermano y amado amigo adventista y judío que me escuchas responsablemente, no insistas en volver al antiguo orden. Sería un acto de inmadurez y un acto de traición. Sería pisotear la sangre de Cristo. Todo eso fue mandado por Dios en su momento, pero eso apuntaba a algo mayor, a un nuevo sacerdote, a un nuevo tabernáculo, a un nuevo sacrificio que fue único una vez y para siempre. ¿Y qué aprendemos de aquí? 3 cosas sencillas. Primero, espero que este estudio te haya mostrado que Dios es muy celoso con su adoración. ¿Ahí dónde te saca eso? Habían ordenanzas para el culto antiguo y hay ordenanzas para el nuevo culto, pero hay algo en común. Dios ha dicho en su palabra la forma en que debemos acercarnos a Él. Hay un dicho por ahí de los alcohólicos anónimos que dice: un ser superior como usted quiera concebirlo. No como usted quiera concebirlo, es como Él se ha revelado. Y yo no puedo acercarme a Él en adoración como yo pienso. Eso sería un ídolo mío. Yo debo acercarme a Él como Él ha dicho que yo debo acercarme. Y en el nuevo pacto no tenemos esos sacerdotes, pero ¿sabes qué? Nosotros somos los nuevos sacerdotes en Cristo. No hay sacrificios así, pero tenemos un sacrificio perfecto, la muerte de Cristo, que venimos aquí a conmemorar, por si se te olvidó, el primer domingo de cada mes en la noche a las 6 de la tarde. Eso venimos a conmemorar. Y un nuevo templo. Perdón. Ya no hay que ir a Jerusalén, amado hermano. No hay que hacer como hacen los musulmanes, que se van a la Meca una vez en su vida. No, puede ser a orillas del río Yaque. Y ese es el nuevo templo, porque Dios ha dicho que donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí estará Dios en medio de ellos. Así que Dios es muy celoso con su adoración. Puso ordenanzas en el antiguo pacto, y aunque cambiaron, hay ordenanzas para el nuevo. Hay un sacerdocio, hay un templo, hay un sacrificio, hay un mediador que es Cristo.
hay sacrificios espirituales, hay elementos del culto que no pueden moverse. La Biblia habla de oraciones. La Biblia habla de sacrificios de alabanza que veremos en Hebreos. La Biblia habla de dádivas. La Biblia habla de congregarnos para recibir instrucción. Hermanos, esos elementos no pueden negociarse. ¿Por qué? Porque son los elementos de la adoración bajo el nuevo pacto. Hubo ordenanzas en el antiguo y aunque haya cambiado, hay ordenanzas para el nuevo culto. Segundo, espero que te haya quedado claro, amado hermano, que el sacrificio de Cristo o el sacrificio de sangre siempre fue necesario. ¿Por qué? Porque sin esto no hay remisión de pecados. Por tanto, ninguna buena obra nuestra puede obtener eso. ¿Y por qué usted lo dice? Bueno, los judíos de hoy, como ya no tienen templo, ellos dicen, y malinterpretando algunos textos del Antiguo Testamento, que por medio de oraciones y de la generosidad se puede obtener el perdón. Pero no te vayas a los judíos. En el mundo religioso hoy hay personas que insisten en que podemos obtener el perdón de Dios, la redención eterna del pecado, por medio de nuestras buenas obras. Amado hermano, amado amigo, imposible. Lo único que puede comprar redención es la sangre de Cristo. Tú no tienes que hacer nada para obtener ese perdón. Tú solamente tienes que recibir lo que otro hizo por ti. Dios no te va a exigir que tu sangre sea derramada. Ya Él derramó la sangre de su Hijo para que tú no tengas que derramar la tuya. Él aplastó a su Hijo en aquella cruz que dijo: ¿por qué me has desamparado? Para que tú no tengas que decirlo. Deja de insistir en tratar de obtener la bendición de Dios por medio de tus obras. No son tus obras las que te descalifican o te califican. Es la obra de Cristo lo que nos califica, su sangre derramada en la cruz. Que dicho sea de paso, fue suficiente una, porque esa sí era perfecta. Y además hay una aplicación final, y es la siguiente: ahora podemos acercarnos a Dios para servirle con una limpia conciencia. Amado hermano, ya está bueno de pensar: es que yo pequé, por eso me voy a mantener a distancia. Es que el mes pasado le dije 3 malas palabras a un chofer de carro público, no voy a tomar la Santa Cena. Es que yo le hablé mal a mi esposa, yo no me siento digno de levantar las manos. Creo que te estás viendo mucho a ti mismo. Llegó el momento de que mires a Jesús. Su sangre limpia tu conciencia para que le sirvas al Dios vivo. Amado hermano, Él compró eso en la cruz del Calvario. Yo te ruego de todo corazón, no te mantengas lejos. Mantenerte lejos no es humildad, es incredulidad. Mantenerte lejos es creerle al diablo cuando él te dice no hay esperanza. Cuando Jesús te dice, ¿cómo que no hay esperanza? ¿Y la sangre que yo derramé? Una sangre con valor eterno. Yo no sé, amado hermano, si tú estás en pecado o si caíste en pecado. Este es el momento de acercarte a Dios confiando en que la sangre de Cristo puede limpiar tu pecado. Así que con limpia conciencia, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree que esa sangre es suficiente, y ven aquí a alabar con limpia conciencia, a orar con limpia conciencia, a tomar la cena con limpia conciencia. Porque la sangre de Cristo no solamente purifica la carne, sino que también purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y si tú no eres creyente, lo mismo aplica para ti. Si te mantienes a distancia porque eres como uno que yo conozco, que una vez decía: es que yo he pecado demasiado, hasta que un día entendió que eso no era humildad, que era incredulidad, y ahora está sentado a los pies de Cristo. Bartolo Pérez, pregúntele. Un día entendió que sus muchos pecados le hacían indigno. Sí, pues en Cristo Dios me hace digno. No le creas al diablo, créele a Dios. Cree en el sacrificio de su Hijo. Y no me importa cuál haya sido tu pecado, ni que lo que tú sientas ahora mismo, no me importa. Solamente me importa que tú sepas y creas esto: que la sangre de Cristo lo puede borrar todos una vez y para siempre. Así que entrégate a Él, entrégate a Jesús, cree en su sacrificio y ven a experimentar vida eterna, vida en abundancia. ¿Qué más decir? El Señor Jesús sea glorificado. Oremos. Padre nuestro y Dios eterno, gracias, oh Señor, por esta lección de historia.
por habernos hablado acerca del orden antiguo, como tú lo instituiste con un propósito supremo de apuntar a bienes futuros. Gracias, oh Señor, por habernos acordado que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno, que ministra en el santuario celestial y que derramó su sangre, el sacrificio perfecto para limpiar nuestras conciencias. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad y ayúdanos en nuestra incredulidad. Oh Padre, si en alguno de nosotros está esa tendencia a querer mantenernos lejos, y sobre todo por la incredulidad, por no creerte a ti, te rogamos que esta tu palabra tú la selles con tu Espíritu Santo en nuestros corazones y nos recuerdes que nuestra suficiencia y dignidad viene de ti en Jesucristo. Y nosotros, oh Señor, conforme a tu palabra, honramos a Jesús, tu Hijo amado. Oh Señor, honramos su nombre, porque nosotros sabemos que ante el nombre de Jesús, no solamente los demonios creen y tiemblan. Creemos que ante su nombre, oh Señor, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y nosotros, oh Padre, hemos doblado nuestras rodillas confesando que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Ayúdanos a vivir de tal manera que su nombre sea puesto en alto, como iglesia y como creyentes, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.